¿Qué tal, jóvenes estudiantes de la asignatura de biotecnología? El día de hoy abordaremos el tema 1.2, Historia de la biotecnología. Cuando se habla de biotecnología en la actualidad, frecuentemente se hace referencia a procesos que involucran técnicas de la ingeniería genética, como la transgénesis, por ejemplo. Sin embargo, la biotecnología incluye a un conjunto de actividades que han acompañado al hombre desde tiempos muy remotos en gran parte de su vida. Hablar de este tema podría ser un tanto confuso cuando no se está familiarizado, aunque día a día vivimos con productos desarrollados por la biotecnología, como por ejemplo el queso, el yogur, la cerveza, entre otros, que fue necesario el uso de organismos o parte de ellos para elaborarlos. Para entender mejor la biotecnología, hablemos de su historia. El desarrollo de la biotecnología puede dividirse en 4 grandes etapas que abordaremos a continuación. Estas etapas se dividen en biotecnología de primera generación, biotecnología de segunda generación, biotecnología de tercera generación y biotecnología de cuarta generación. Comencemos. La primera generación de la biotecnología ocurrió hace aproximadamente 6.000 a 4.000 años antes de nuestra era y finalizó hasta finales del siglo XIX. Debemos resaltar aquí que las antiguas civilizaciones, como los egipcios, los babilonios y otras culturas del lejano oriente, empezaron a elaborar ciertos productos que consistían como parte de sus hábitos alimenticios. Entre ellos, cabremos destacar el pan y la cerveza. La biotecnología de primera generación está representada por productos de gran demanda como son el pan, la cerveza, el vino, el vinagre, los quesos y el yogur. Estos productos han sido obtenidos por fermentación espontánea. En esta etapa, el hombre no tiene conciencia de por qué ocurren estos procesos y de manera inconsciente empieza a elaborarlos, sin saber y sin darse cuenta que aquí tienen una gran actividad unos microorganismos que hemos visto en cursos pasados que han sido muy estudiados y muy aplicados para la elaboración de una gran gama de productos y beneficios a la humanidad. De esta manera entendemos que en esta evolución de la biotecnología ocurrida al inicio de la historia de la humanidad y hasta finales del siglo XIX, se centró en procesos espontáneos de fermentación espontánea. Los productos que estamos viendo en pantalla son el yogur, el pan, el vino, la cerveza, el queso y el vinagre. Productos, ¿sí?, que son el resultado de una fermentación. A continuación pasemos a la segunda generación, que da inicios del siglo XX hasta la segunda mitad del siglo XX. La biotecnología de segunda generación también se conoce como la era de los antibióticos, ya que aquí se da un desarrollo muy acelerado del conocimiento científico técnico. Los productos que aquí empiezan a surgir son los antibióticos, las vacunas naturales, las vitaminas, las proteínas unicelulares, las enzimas, los polisacáridos, el alcohol industrial, la acetona, el butanol y otros productos de gran utilidad para la humanidad. Esta etapa de la segunda generación de la biotecnología se caracteriza por el desarrollo científico-técnico de la ingeniería de procesos, las transformaciones microbianas, la inmovilización de células, el cultivo de tejidos vegetales
y las fermentaciones siguen continuando. En la pantalla podemos observar cómo es que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta la primera mitad del siglo XX, esta etapa tuvo un gran auge con los productos que se elaboraron, como fueron antibióticos, proteínas, vitaminas y enzimas. Muchos de estos productos han surgido en base al estudio de ciertos microorganismos y de ciertas plantas. Cabe destacar que la segunda etapa de desarrollo de la biotecnología se vio favorecida gracias a la contribución de figuras relevantes por sus estudios, los cuales desarrollaron antibióticos. Por eso se le conoce como la era de los antibióticos. Los premios Nobel de Medicina que se dieron en el año de 1945 fueron para Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, a Ernest Bechamel, Howard W. Florey. Pasemos ahora a la biotecnología de la tercera generación, que corresponde a la segunda mitad del siglo XX hasta finales del siglo. Aquí va a surgir el desarrollo de la biología molecular y la ingeniería genética. Ya es posible traspasar las barreras entre especies e introducir genes de un organismo a otro no relacionado. Aquí es a lo que llamamos la transgénesis. Y ocurre una explosión en el desarrollo científico-técnico de las ciencias afines a la biotecnología. Los productos que llegan a desarrollarse es la insulina humana, la creación de anticuerpos monoclonales, la creación de vacunas y fármacos recombinantes y la transgénesis de plantas y animales recombinantes. Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de la ingeniería genética y la técnica de los hibridomas. Los descubrimientos más relevantes son, el número 1, la estructura y funciones de las proteínas, que son moléculas de la vida, ya que en el año 1953, el científico Sanger logra por primera vez establecer la estructura de la proteína de la insulina, lo cual a Frederick Sanger se le otorga el Premio Nobel de Química en el año de 1958 por su gran labor y descubrimiento. Otro de los descubrimientos más relevantes tiene que ver con la molécula tridimensional doble hélice del ADN. Si bien sabemos que el ADN ya había sido descubierto décadas atrás, faltaba descubrir cómo era la estructura, ya que no estaba definida en su totalidad esta molécula doble hélice. Los investigadores y científicos Watson y Crick demuestran la estructura en doble hélice de la cadena del ácido desoxirribonucleico, que es el portador de la información genética que va a llevar y va a aportar los genes que van a ser transmitidos a las futuras generaciones. Estos estudios del año de 1953, a través de las fotografías y radiografías tomadas por Rosalind Franklin, les permiten ganar el Premio Nobel de Medicina en el año de 1962. Cabe destacar que otro de los descubrimientos relevantes en esta tercera etapa es debido a los elementos del código genético y su universalidad. En el año de 1963, Marshall Nirenberg descubre el código genético contenido en las moléculas de ADN y el descifrado y universidad del mismo. Si bien sabemos que el código genético está compuesto por codones que van a codificar para obtener los aminoácidos y descifrarlos en su totalidad, sabemos actualmente que esos aminoácidos son los precursores para las proteínas. Y de esta manera, el código genético, ¿sí?, contiene la información de dichos aminoácidos.
Otro de los descubrimientos más relevantes es la producción de anticuerpos y la recombinación genética, ya que en la década de los 60s y 70s se producen grandes progresos en los estudios de la estructura de proteínas y de ácidos nucleicos. Y es así, como vemos en la pantalla, que esta tercera etapa de la biotecnología, que llega hasta finales del siglo XX, da por resultado la producción ya de organismos transgénicos, donde se desarrolla una transgénesis y se empieza toda esta etapa gracias al avance del conocimiento recapitulado por la ingeniería genética. No debemos descartar que se vio contribuida también en gran parte a la biología molecular, ya que se desarrollaron las técnicas moleculares para la manipulación del ADN. Y esto fue gracias posible en gran medida al aporte del descubrimiento de la molécula de doble hélice del ADN. Actualmente sabemos y conocemos que muchos proyectos van encaminados a descubrir el genoma de algunas especies de interés. Pero esto no hubiera sido posible si no se hubiera descubierto como tal la estructura de la molécula doble hélice del ácido desoxirribonucleico. Gran contribución que nos permitió, como ya comenté, que en la década de los 60s y los 70s se viera favorecida y desarrollada la biología molecular. La cuarta generación de la biotecnología ocurre a finales del siglo XX y hasta nuestras fechas y sigue adelante. Nos encontramos en esta cuarta generación donde se va centrada o está focalizada a la búsqueda de nuevos productos, donde la satisfacción de las necesidades del hombre sigue siendo el principal objetivo tanto en el área alimentaria como en el área de la salud y para el bienestar social. Recordemos que en el tema anterior, ¿sí?, dentro de la definición de la biotecnología, lo que busca, independientemente de la manipulación de los organismos, busca la creación de productos, bienes y servicios para la humanidad. En esta etapa también se da un auge extraordinario de las ciencias que soportan a la biotecnología. Y son un hecho así de que empiezan a surgir nuevos campos de estudio, como son la genómica y la proteómica. También surge la bioinformática, que es una ciencia que se encarga de la recapitulación, del almacenamiento y de la búsqueda de cierta información de interés, de cuestiones biológico-moleculares como biotecnológicas. La bioinformática, hoy por hoy, está almacenada en grandes archivos que contienen esta información de datos de mucha secuenciación genómica de especies. Si bien estas secuenciaciones genómicas no están aún 100% completas, hay secuenciación de genes, eso sí, de interés, que nos permiten de alguna manera acceder en la búsqueda a estos gene banks, que son bancos de genes. Los productos que se han desarrollado en esta cuarta generación van encarrilados a una terapia génica y a una medicina personalizada gracias al estudio de la genómica, proteómica. Y también podemos aquí mencionar que se están dando nuevas ciencias como es la metabólica y la transcriptómica. Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de la bioinformática, como ya lo comenté, y la gran acumulación de gran cantidad de conocimientos en estas grandes bases de datos, que nos van a permitir poder acceder para, en algún momento, ser utilizadas, ¿sí?, en la secuenciación, en la búsqueda y en la inserción de genes a través de la manipulación genética. Y bueno, finalmente comentar que aquí en la cuarta etapa del desarrollo de la biotecnología surgen productos, como ya se comentaron, la medicina personalizada, la terapia génica,
surgen nuevas ciencias que nos van a estar aportando este conocimiento, como es la genómica y la proteómica. Sin embargo, la biotecnología no está detenida hasta esta cuarta etapa del desarrollo y hoy por hoy la biotecnología sigue teniendo un gran boom, una gran demanda, se sigue aprovechando y aplicando en todos los productos y servicios que ofrece para la humanidad. También va a depender en la búsqueda de lo futuro, de seguirse desarrollando y de las investigaciones que van a formar parte del eje central en la búsqueda del nuevo conocimiento y en la búsqueda también de solucionar ciertos problemas. Como bien sabemos, estamos atravesando una gran crisis, una gran etapa en las cuestiones ambientales, ecológicas y alimentarias. Entonces, la biotecnología va a tener y sigue teniendo una gran demanda, un gran auge y hoy por hoy es una de las áreas más demandadas, más competitivas, pero sobre todo con mucho potencial. Con esto damos por concluido la clase a este tema, historia de la biotecnología. Sin embargo, vamos a ver más adelante muchas cuestiones de aspectos que se siguen teniendo muy relevantes. Muchas gracias por su atención.